Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yo soy Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque el nombre de tu Elohim es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan su misbot. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Con el favor, con la misericordia, la fidelidad, con la bendición del Elohim eterno y de su Hijo, por medio del cual Él hace todas las cosas, damos gracias porque en este día vamos a tratar el capítulo número 28 del Testimonio del Espíritu, tratando el capítulo 2, la primera parte del capítulo 2. La primera parte del capítulo 2 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Y como hemos dicho, en este capítulo 2 se trata sobre una boda, la cual refiere el adulterio espiritual del pueblo de Elohim, pero que esta, como pudiéramos decir, esta defección ha servido para traer la bendición al mundo entero, por cuanto dice que los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Y dice también que de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, amado hermano, hoy es un día especial. Hoy es un día en que Elohim está dando a su Hijo para todo aquel que lo quiera recibir. Hoy es un día en que la luz del Eterno, que es su propio Hijo, está siendo irradiada al mundo para todo aquel que desee recibirla. Así también la palabra de Elohim
está siendo enviada a la mente, a los corazones, para todo aquel que desee recibirla. Es mi petición delante del Elohim eterno que por medio de su Hijo bendiga al hombre que Él creó, que le devuelva su dignidad, la autoridad con que Él creó al hombre al principio de la creación. Hoy es un día en que el mundo celebra, como dicen, el Día de los Padres, pero la honra de los padres es diaria, es un mandamiento de Elohim en cada momento de nuestras vidas, honrar a nuestros padres. De manera que aunque el mundo señala un día, el Elohim eterno lo da como un mandamiento donde todos, porque todos hemos nacido de padre, de madre, todos hemos nacido de carne y de sangre, quienes nos han dado este cuerpo físico, y por lo tanto debemos honrar a nuestros padres, quienes han sido pastores para nosotros. No solo nos han guiado en nuestras vidas, nos han dado un ejemplo, sino que también puede ser un ejemplo positivo, puede ser un ejemplo negativo. El positivo es para que lo imitemos y el negativo es para que no cometamos los mismos errores. Así que de todas maneras nuestros padres son un ejemplo, porque no hacemos nada con criticar el error negativo o el error de nuestros padres y posteriormente nosotros mismos cometerlo, sino es para que precisamente no lo cometamos y nuestros hijos no hereden esa, no hereden esa tradición, pudiéramos decir así. De todas maneras es nuestra petición al Elohim eterno que bendiga al hombre que Él creó, que lo bendiga delante de la mujer, que lo bendiga delante de sus hijos, en sus hogares, en su trabajo, que lo bendiga delante de toda su creación, le devuelva su dignidad, que bendiga a todo primogénito, a todos aquellos que son primogénitos en cada familia, aun cuando el hombre no tiene presente esto, pero el Elohim eterno sí lo tiene presente. Que la gracia, la paz, que la misma bendición que Él le ha dado a los primogénitos de su pueblo y de sus hijos, se le esté dando hoy a nuestros hijos, se le esté dando a nuestros nietos, que sean primogénitos. Y como varones también estén recibiendo una bendición especial. Que el hombre sea fructífero en todo su camino, que el hombre sea fructífero en todos sus planes, que el hombre sea fructífero en todo aquello que pone delante de la presencia de Dios para llevarlo a cabo. Como dice, del hombre son los planes, pero del Elohim eterno es hacer que se cumplan. Así que es un día especial también para reconocer que Dios es espíritu, que es el que nos da la vida y ese es nuestro Padre eterno. Como dice, aún por lo natural de la vida, cuando los padres nos dejan, tenemos un Elohim en el cielo al cual podemos decirle Abba Padre, es decir, al cual podemos decirle Padre, bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo podemos hacer por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo, el cual nos da el acceso a la presencia eterna de Elohim. Como le decía, seguimos tratando el capítulo 2, donde allí están esas bodas, pero antes de cerrar esta primera parte que trata sobre los acontecimientos en la boda y donde Él manifiesta su gloria a los discípulos y los discípulos creen en Él, en un contexto parecido a cuando ellos salen de Egipto y llegan al contorno del monte Sinaí, donde se reúne todo el pueblo y Elohim muestra su gloria y les da los mandamientos a todo el pueblo de Israel, sellando un pacto para que sean su pueblo para siempre, una nación Kadosh, una nación santa, un pueblo escogido,
una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, siempre y cuando cumplan dichos mandamientos. De manera que el estatus de los hijos de Elohim es el guardar sus mandamientos y el tener el testimonio del Espíritu, el testimonio de la palabra de Elohim. Antes de entrar en la segunda parte de este capítulo 2, que luego comienza donde ellos se dirigen hacia Cafarnaúm y luego vienen la celebración de la Pascua. Fíjense, es de notar que aquí este libro comienza en el mes primero, el mes de la creación, y en este caso el mes séptimo es el mes de la Pascua. Repito, en este libro, el libro comienza con Bereshit, en el principio, es decir, comienza con el mes de la creación, y en este caso el mes séptimo es el mes de la Pascua, de manera que se están restaurando todas las cosas como al principio de la creación. Apocalipsis dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Debemos entender esto, que el Señor habla. Este libro es un libro de revelación, es un libro profético que no podemos, como decir, a la simple lectura tener el entendimiento, sino que es un libro de revelación en que Elohim, por medio de su Hijo, ilumina nuestras vistas, nuestros corazones, para darnos el entendimiento, para poder ver, tener el entendimiento de lo que Él está revelando, de lo que está manifestando. Y antes de entrar en la Pascua, que donde Él hace la purificación del templo y se define como el Cordero de Elohim, vamos a leer el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Lo voy a leer desde el 1, pero específicamente vamos a hacer el énfasis en la boda del Cordero. Dice: después de esto, una gran voz de grande multitud en el cielo que decía, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de el Señor Elohim nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron en tierra, adoraron a Elohim que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Elohim, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Como oí, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina. En el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ese lino fino es las acciones justas
de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas de Elohim. De manera, hermano, que a través de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Elohim, nos preparamos, nos capacitamos cuando lo tenemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro guía, nuestro pastor, para poder ser dignos de ser llamados y de ser invitados a las bodas del Cordero. Hay una parábola, si así pudiéramos decir por ahí, que dice que habían un grupo de vírgenes esperando al esposo, y aquellas que fueron prudentes prepararon sus lámparas, de manera que cuando se oyó la voz de que venía el esposo, ellas estaban preparadas, pero otras quedaron dormidas y no se prepararon adecuadamente. Sea esta parábola para todos los que lo lean de una advertencia para que podamos estar verdaderamente preparados. En las bodas del Caná de Galilea faltó el vino, de manera que eso significa que en esa boda sencillamente no estaban preparados para recibir al novio, al verdadero novio, de manera que no pudieron ni siquiera, no solo no recibirlo, sino poder percibir que el novio estaba presente. Solamente sus discípulos pudieron ver su gloria y creyeron en él cuando él convirtió el agua en vino. Es de recordar que muchas veces mirando no vemos y oyendo no oímos, de manera que el Señor hacía señales delante de ellos y no se daban cuenta que esas señales era para testificar que él era el Mesías, el Hijo de Elohim, que había venido al mundo. Y oyendo sus palabras, pues sencillamente no entendían su mensaje. ¿Por qué no lo entendían? Sencillamente porque no creían en él y porque no lo recibían. Como dice que él vino como enviado del Padre, y que él no vino en su nombre propio, sino que fue enviado por su Padre, y que si otro viniese en su propio nombre, a ese lo iban a recibir. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo, que el mundo no solamente pidió, dijo que solamente reconocían al César como su rey, sino que también cuando Pilato pidió soltar a uno en la Pascua, y habiendo dicho que no había encontrado ningún delito en el Mesías, pues ellos pidieron que soltaran al ladrón. De manera que el mundo no solo está sujeto a las potestades de los que gobiernan este mundo, sino que también, como dice, que el maligno vino a matar, a hurtar y a destruir. De manera que el ladrón es el que está populando hoy en el mundo. Pero lo importante de hoy es que las cenas de las bodas están pendientes, las bodas del Cordero están pendientes, y su esposa debe prepararse para ser hallada digna de ser invitado y de participar en las bodas de las cenas del Cordero. Volvemos al capítulo 2, en la segunda parte, después que él muestra su gloria ante los discípulos y ellos creen en él. Dice, como dice, este principio de señales hizo el Mesías en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Quiere decir que muchos, viendo la gloria de haber convertido el agua en vino, no creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, y dice que allí estuvieron no muchos días. Y dice después, estaba cerca la Pascua de los judíos, y él subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió el Mesías y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que el Mesías había dicho. Es importante decir que hay una diferencia entre la escritura y la palabra de Elohim. Hemos dicho que la palabra de Elohim es cuando él da directamente los 10 mandamientos desde el cielo, y la palabra que él habló en el evangelio eterno por medio de su Hijo. El Hijo decía que la palabra que él hablaba no eran de él, sino del Padre que estaba en él, así como que las obras que él hacía eran las del Padre. De manera que cuando miramos al Hijo, estamos viendo las obras, estamos oyendo la palabra del Padre, y estamos viendo las obras del Padre, del Espíritu, porque él decía: yo nada puedo hacer. Así que volvemos a hacer esta distinción, que las escrituras es una cosa y la palabra de Elohim es otra. Como dijo el Hijo: tu palabra es la verdad, conságralos en la verdad. Es decir, debemos ser consagrados a esta palabra, a la palabra que él habló por medio de su Hijo, y el obedecer los mandamientos. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero él mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Aquí entramos en la segunda parte del capítulo 2, donde él, pudiéramos decir así, hace una purificación del templo, pero para hacer el llamado que el verdadero templo de Dios, el verdadero templo de Elohim, es su propio Hijo, porque toda la plenitud de Dios, de Elohim en este caso, se manifiesta por medio de su Hijo. Cuando honramos al Hijo, cuando recibimos al Hijo, estamos recibiendo al Padre. Cuando honramos al Hijo, estamos honrando al Padre. Y toda adoración debe estar dirigida
al que está sentado en el trono y al Cordero. Lo que significa que aquí se puede ver verdaderamente la corrupción religiosa, donde detrás de cada, como pudiéramos decir, de cada lugar que el mundo ha escogido para adoración, sencillamente, pues él ha dicho que dice que lo declaró una casa de mercado, una casa de negocio, una casa donde sencillamente pues no es precisamente, aunque muchos con buenas intenciones, aunque muchos de buen corazón, pues dirigen allí sus alabanzas, él mismo declaró que habían hecho o que estaban haciendo de la casa de Elohim una casa de mercado. El mismo Mesías está declarando la corrupción que hay detrás de todo el sistema religioso que impera en el mundo. Dice que allí y haciendo un azote de cuerda hecho fuera del templo, y estamos hablando del templo de Jerusalén, que supuestamente era el lugar más sagrado del mundo. A todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el futuro, cuando sea reconstruido el templo, será llamada casa de oración para todas las naciones. Casa de oración, y es en Jerusalén, no es en ninguna parte del mundo, porque él mismo dio mandamiento de que no se debían erigir casas a su nombre, sino solamente donde él hubiera escogido. De manera que todas esas edificaciones que se levantan en el mundo, supuestamente para adorar al Dios del cielo, están fuera del mandamiento de Elohim. Aquí ellos, al ver con la autoridad, la decisión y la firmeza con que estaba haciendo esto, los judíos le reclaman y le dicen: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Y él les respondió: esta es la verdadera señal que él da de su muerte y resurrección. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la palabra que da el Mesías para testificar los 3 días para su resurrección. Es decir, que destruyeran su cuerpo, el templo donde habitaba el Espíritu, y en 3 días lo iba a levantar. Esta es la verdadera señal que él da de los 3 días. Y dijeron luego los judíos, por cuanto oyendo no entendían y mirando no lo comprendían, no lo recibían, dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es por eso, hermano, y rectificamos, que él dijo a la mujer samaritana que al ella decir que los judíos decían que era en Jerusalén que se debía adorar, y los samaritanos que era en el monte Gerizim, allí en Samaria, donde debían adorar, y él les rectifica y le dice: mujer, vamos a leerlo en el capítulo 4, vamos a leerlo.
donde él está hablando con la mujer. En el capítulo 4 era. Dice que le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces él, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y él le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahí él está rompiendo esta enemistad que había entre judíos y samaritanos, porque él vino a reconciliar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Y el mundo hoy está dividido en diferentes situaciones, religiones, partidos, etc. Y les dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió él y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Como les decía, que ella le pide, dice: dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Él les dijo: ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Él les dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Les dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Él les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación está entre los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Como le estaba leyendo, dice que la respuesta de él fue a esa mujer: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí tenemos la respuesta, hermano, y la voluntad de Elohim para todos sus hijos. No debemos ni tenemos que ir a ningún lugar para adorar a Dios, para acercarnos a Dios. Como dice
ya no hay ningún mediador entre Dios y los hombres que no sea su propio Hijo. El Hijo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. De manera que no es por medio de un pastor, no es por medio de un profeta, ni de un apóstol, no es por medio de nadie que tenemos el acceso al Espíritu Eterno, sino por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo. Por medio de su Hijo únicamente nosotros podemos adorar al Padre. Él es el verdadero templo de Elohim. Así que, hermano, es importante, amado hermano, como hemos dicho anteriormente, tener presente la palabra del Hijo de Elohim. Ahí está expresa la voluntad de Dios para sus hijos, para nuestra vida, la voluntad de Dios para el mundo. Como dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera. También en otras versiones dice: no se pierdan, sino que tengan vida eterna. De manera que el Hijo es el camino, es la verdad, es la vida. Es la guía de vida para el hombre, hermano, para hallar la vida. El que le sigue halla la luz de la vida, la luz que le guía a la vida. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Pero el que sigue al verdadero Hijo de Elohim, es la vida lo que le espera, es la vida eterna. Ese es el final de nuestros caminos. Hacia esa dirección Él nos encamina, porque Él mismo es el camino y la verdad y la vida. Es mi petición que este mensaje de vida llegue en primer lugar a todo hombre que fue el primero en recibir el aliento de vida de parte de su Creador, para que el hombre viniera a ser un ser viviente. Debo decir que el nombre de Adán significa el Aleph, es la primera letra del alefato y representa al Elohim eterno. Y Dan significa sangre, de manera que, aunque hay una interpretación de los judíos que y es correcta, de que la A, que representa a Elohim, al Eterno, es el que da la vida, y los padres son los que dan la sangre, pero también significa que el que da la sangre es el mismo Elohim, es el mismo que da la sangre, por cuanto él dijo que no debíamos comer sangre, porque en la sangre está la vida, y que él la había dado en el altar precisamente para la expiación de los pecados, para redimirnos de los pecados. De manera que eso lo cumplió en su Hijo. El Hijo vino mediante agua y sangre, de manera que cuando aquel soldado, una vez que él entregó el Espíritu, dice que un soldado atravesó su costado con una lanza, de donde salió agua y sangre. Y el que lo vio, que es este discípulo, dice que da testimonio de esto, y él sabe que su testimonio es verdad. ¿Por qué? Porque el Padre lo justificó en Apocalipsis, donde dice que Juan fue el único que dijo la verdad acerca de el Mesías y de la palabra y del testimonio de la palabra de Elohim dada por medio del Mesías. Así que, amado hermano, una vez más ruego que todo hombre reciba la gracia, la paz, la bendición del Elohim eterno, sabiendo que de él procede la vida, y que toda mujer procede del varón.
De la misma manera que el hombre también procede de la mujer, pero sin embargo, el hombre fue creado primero que la mujer. Es mi oración que el Elohim eterno esté de la misma manera que él levantó a su hijo y lo glorificó, esté levantando a todos los varones, al hombre que él creó, lo esté levantando a su dignidad, a la dignidad del principio que él le dio, a la autoridad que le dio desde el principio de la creación, al lugar especial que él lo puso como corona de la creación. El Salmo 8 dice, lo voy a leer, Salmo capítulo 8, dice así, es un salmo corto, dice: Oh Adonai, Elohim nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ha puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Y para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Lo ha hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Adonai Elohim nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. De manera que el hombre tiene un lugar especial delante de la presencia de Elohim. Hoy el pecado y Satanás está destruyendo al hombre, lo está llevando a los vicios, a la mala vida, quitándole su dignidad, robándole, así pudiéramos decir, no quitándole porque él no puede quitar, robándole su dignidad, el lugar especial que el Elohim eterno le dio al hombre desde el principio de la creación. Llegue esta petición primeramente al trono de la gracia por medio de su Hijo, y también llegue desde el trono de la gracia esta bendición a todo hombre que habita sobre la faz de la tierra, por el cual pido que el Elohim eterno lo esté perdonando y lo esté guiando a cada varón al camino, a la verdad y a la vida que es por medio de su Hijo. Que el Elohim eterno tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su luz sobre cada hombre que habita sobre la faz de la tierra, porque creo que cuando la bendición del Elohim eterno está en el hombre, también está en la mujer, está en los hijos, está en el hogar, está en el matrimonio y está en todo lugar de la creación que Dios puso como corona al hombre. Que la gracia y la paz sea con todos en este día. Amén.